Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Colombia viven cerca de 2 millones de venezolanos y además de todo lo que implica la cifra, hay otros elementos de tensión, que no solamente van desde la xenofobia, sino de la violencia que no atiende ni resuelve el gobierno de Iván Duque. Hace poco se conmemoraban 5 años de la firma de la paz, pero parece que los objetivos planteados en ese entonces se han cumplido parcialmente, pero lo de fondo se agudiza y agrava. Por eso nos preguntamos cómo se entiende lo que pasa en Colombia en estos momentos, hasta dónde el Estado fallido del que hablan algunos cabe perfectamente en el caso de este país sudamericano. Para esto hemos invitado a la académica y analista colombiana Ivonne Telles, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto, Ivonne, tenerte de nuevo por acá. Gracias, Orlando. ¿Cómo valoras lo que pasa ahorita en estos momentos en Colombia, a propósito incluso de este asesinato a 2 jóvenes venezolanos? Parecería que esto normalmente pasa y no resuelve ni lo de fondo. Y por otro lado también el presidente Nicolás Maduro dice que va a llevar a la Corte Penal Internacional a Iván Duque por estos crímenes. Bien, bueno, creo que tenemos que situarnos en los focos del conflicto actuales, ¿no? Porque estamos en una etapa, justamente lo mencionabas, hace 5 años de la firma de los acuerdos de paz. Creo que estamos todos claros en que no es una etapa post-conflicto, sino post-acuerdo, que ha dado lugar a una serie de situaciones distintas. Antes teníamos un enemigo común, que era las FARC, que era la guerrilla, y todo se justificaba en función de la existencia del grupo. Ahora tenemos la inexistencia en ciertas zonas, como antes estaba controlado todo, y tenemos la aparición y la reaparición de nuevos grupos. Entonces hay que entenderlo en función de ello. O sea, tenemos varias situaciones. Por un lado, digamos, la captura de alguna manera mafiosa del Estado de recursos provenientes del narcotráfico, de minería ilegal, igualmente, otras rentas, economías ilícitas, ¿sí? Toda la apropiación que han hecho los grupos, digamos, nuevos en este contexto. O sea, tenemos disidencia de FARC, tenemos guerrilla, en este caso el ELN presente, la delincuencia común, los narcotraficantes y la nueva generación de las autodefensas colombianas. Pero hay algo importantísimo acá, y es que en este nuevo contexto nosotros no tenemos, o por lo menos no se encuentra una ideología, un móvil político por parte de estos grupos, como lo encontrábamos de pronto en los anteriores discursos, en las anteriores situaciones, guerrillas anteriores a FARC, M19 y adelante. Claro, pero ahí tengo una pregunta puntual. Si todo esto existe, si el diagnóstico está planteado, si además las condiciones como para entender lo que pasa en Colombia la tienen incluso las élites económicas, empresariales, incluso intelectuales y académicas, ¿por qué no hay respuesta? ¿Por qué incluso se agudiza más durante la pandemia, donde supuestamente había la posibilidad de bajar un poco las tensiones, y en el año 2021 ocurre en cambio que esto se incrementa y se intensifica con visos incluso de ni en las elecciones se puede encontrar respuesta? Así es. A lo que venía con el argumento anterior es que esto redibuja y de alguna manera legitima y fortalece las expresiones de violencia que tenemos. Entonces, encontrar una causalidad única no podríamos, porque pues, es sumamente difícil en una complejidad de actores, pero sí hay algo que siempre vuelve al Estado, y es el hecho de que el Estado sigue ausente, ¿no? O sea, no está presente, no logra controlar, no logra sobreponerse a estas dinámicas, sobre todo criminales o a las redes de narcotráfico, pero sigue ausente en 2 sentidos. O sea, por un lado, sabemos que redobla las instituciones de fuerza, la estrategia de defensa y seguridad, que entonces esto que hace, criminalizar todo aquello que es conexo al conflicto. Es decir, además le da un enfoque de guerra. Exactamente. Porque no es una lucha antidelincuencial. Exactamente. Claro, entonces ese es el problema, es decir, refuerza toda la situación de seguridad-defensa, toda la estrategia de seguridad-defensa. ¿Pero esto qué significa? Que termina en todo el daño colateral afectando a la población, y esto tiene que ver con 3 situaciones sumamente puntuales, y es el hecho de que, y si nosotros vemos los análisis, por ejemplo, de Indepaz, de organizaciones de la sociedad civil, inclusive informes de organizaciones internacionales como ONU, vamos a encontrar
que todo se deriva de la implementación de los acuerdos y las ausencias y las falencias del Estado en la implementación de acuerdos. Entonces tenemos, por ejemplo, todo el tema de cultivos y la sustitución de cultivos, que es una meta. No lo encontramos subsanado. Entonces, ¿qué pasa con una política de no sustitución de cultivos, sino que, digamos, fumigación con glifosato? Esto nos deja, entonces, a las personas o sumidas en pobreza porque no hay alternativas o no hay apoyo a la sustitución de cultivos, o el enfrentamiento directo con los grupos que están interesados directamente en el narcotráfico y que esto no se termine. Entonces, terminamos manteniendo las situaciones que llevaron al conflicto, pero inclusive agudizándolas. Y el Estado en esta política, pues, o trata de acabar digamos, al diferente, al delincuente, pero no hay una política social, no hay una política de larga data, no hay una política con una visión que permita entonces ofrecer las alternativas, y con esto entonces obviamente terminamos perpetuando los ciclos de violencia, inclusive agudizándolos. Y en eso además ahora se incluye un ingrediente mucho más complicado, que es el tema de la migración, porque, por ejemplo, la presencia de venezolanos, que son muchos, decenas de miles que han pasado al territorio colombiano, la salida por Colombia hacia Panamá, por ejemplo, de haitianos, y la misma salida de colombianos que no encuentran salida en sus propios territorios, que produce una migración interna. Hay también un flujo, por ejemplo, de colombianos hacia el Ecuador, menor que antes, pero existe. ¿Cómo le compone o le dibuja de otra manera a la realidad social de Colombia para después abordar lo que ha sido la protesta social de los últimos meses? Claro, a ver, tenemos nosotros, no podríamos decir que toda la situación de violencia es coincidente en el sentido de, insisto, una única causa, pero sí encontramos patrones, o sea, sí encontramos coincidencias. Encontramos, por ejemplo, vulneración en temas étnicos, ¿sí? Vulneración en temas de restitución de tierras, vulneración en temas de sustitución de cultivos ilícitos. Tenemos obviamente la situación del poco control que se ejerce sobre la producción de la droga y los canales de tránsito de la droga. Claro. Si nosotros analizamos, por ejemplo, las cifras, vamos a ver que tenemos en cuanto, y esto relacionado, por ejemplo, con el asesinato y los crímenes, o lo que se denomina masacres también, vamos a ver una coincidencia, o sea, patrones repetidos en donde no se encuentra, o sea, se ve que la violencia termina siendo un mecanismo de relación y un mecanismo de hacer política, porque aquel que encuentra en sus intereses una oposición o un obstáculo simplemente puede contratar un sicario e inmediatamente cegar la vida de una persona sin mayor problema. Y a esto unamos el tema de la migración, es decir, tenemos un escaso control, un Estado deprimido económicamente, con una política económica no muy acertada, una situación de pospandemia, un aumento de la migración, y también obviamente es clarísimo que hay una criminalización de la migración, claro, hay una criminalización de la migración venezolana, hay un estigma frente a la población venezolana, se ha dado en otros países latinoamericanos respecto de quienes están migrando, y con ello entonces justificar también nuevamente la política guerrerista de estigmatización, de segregación de estos grupos. Entonces no se les permite la integración de ninguna manera. Hubo una medida interesante, humanitaria, de regularizar a muchos venezolanos en Colombia. Sin embargo, no logra, creo que es una manifestación interesante, no lo podemos desconocer, pero no logra abarcar al gran número de personas que necesitan acudir a esta protección o a la regularización de su situación migratoria. Y cuando tú no tienes solucionado esto, lamentablemente, pese a que los derechos humanos nos dicen otra cosa, porque nos dicen que tenemos derecho a movilizarnos, cuando uno no tiene la situación migratoria regularizada en cualquier país, termina siendo entonces un medio criminal, en el sentido de que está al margen de, porque no tienes cómo incluirte. Entonces, claro, todo este contexto, y yo creo que Duque ha demostrado, pues lamentablemente, no ser acertado ni en política social ni en política económica, lo que nos dio origen a las protestas de abril, y nuevamente se reinserta a través de una nueva reforma
de tintes similares a la que nosotros vivimos hace unos meses. Entonces, para cerrar este primer bloque, Ivonne, el uribismo entonces sigue vigente, sigue latente, sigue sólido, digamos, en su relato político, no tiene menoscabo a pesar de las acusaciones contra el propio Álvaro Uribe, no tiene menoscabo incluso en la popularidad, ya baja, pero no disminuye más la de Iván Duque. ¿Por qué se sostiene este relato político del uribismo? Bueno, yo creo que Colombia, y esto es interesante, Colombia ha transitado hace mucho tiempo en la construcción de verdades dentro del mecanismo del conflicto. Y hay un discurso preponderante que ha sido liderado por la derecha y por las élites que conforman el mismo grupo y que viene abanderado por el uribismo y por supuesto por Duque. Esta construcción de verdades tiene digamos, el fin específico de estigmatizar a todo aquel, no solamente que haya estado inmerso en el conflicto, sino que adicionalmente que tenga un pensamiento disidente. Entonces, en este sentido se criminaliza y se estigmatiza digamos, a todas estas personas que representan una diferencia. Esto es la construcción de verdades, construcción de identidades y construcción de un tejido social que va a rechazar cualquier situación distinta. Claro. Entonces, esto sostiene también al uribismo. Nosotros acabamos de ver que, por ejemplo, su abogado, pese a que estaba tan cuestionado, acaba de la fiscalía simplemente casi que hacer un sobreseimiento. Exactamente. Práctica, sí, entonces, por ejemplo, nosotros decimos, pero a ver, ¿cómo es posible con tanta evidencia tan clara? Primero tenemos obviamente un sistema de justicia que lamentablemente no nos demuestra la solidez que nosotros esperaríamos en un país tan complejo, y el discurso ha calado porque hay un tejido social construido sobre los valores creados por estas mismas verdades. Y con una gran amplificación en los medios, además. Y adicionalmente, unos medios que han servido a este fin, porque los medios que nosotros nos han criado y nos han creado durante más o menos 40, 50 años, que es el fortalecimiento del tema mediático en Colombia, también ha ido muy alineado a esta postura. Entonces, claro, cuando tú creas tejido social y creas esa cohesión social, los valores que se insertan son valores que se creen, pues por supuesto, absolutos, claro, y que no te van a permitir razonar de una manera distinta. Entonces, aunque nosotros veamos que políticamente, inclusive judicialmente, haya razones para dudar de la credibilidad o inclusive haya evidencia judicial que demuestre que estamos en esto, nosotros tenemos un sistema de creencias y de valores ya conformado que lo que van a hacer es terminar diciendo, bueno, esto es injusto contra la persona que, en este caso Álvaro Uribe o Duque eventualmente, esto es injusto contra ellos, pero porque hay una construcción muy claramente, y eso se vio por ejemplo en el plebiscito del 2016. Claro. Después avancemos en eso, vamos a hacer la primera pausa, enseguida volveremos a tocar, además en perspectiva política y electoral, lo que tiene en Colombia por delante, pero también inmerso en esta conflictividad, ya no solamente de orden militar, subversivo, sino también de orden social, donde la protesta social se criminaliza y se enfrenta ¿con qué? Con métodos de guerra. Hagamos la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y del resto del Caribe. También, por supuesto, estamos presentes ahí. Seguimos conversando con Ivonne Telles a propósito de lo que pasa en Colombia. Ivonne, un elemento clave es que, por ejemplo, las manifestaciones, las protestas ocurridas por la reforma tributaria, no han cumplido el objetivo de transformar esa situación en un nuevo escenario que le permita a la misma sociedad colombiana abordar otros temas y otros desafíos que están por delante. ¿Por qué las protestas se ahogan en eso? ¿Por qué las protestas no rebasan más allá de lo que es en la práctica salir a la calle, enfrentar a la policía, contar con heridos, etcétera? Y todo vuelve, parecería, a la normalidad, a esa normalidad de la que habla y quiere sostenerse Iván Duque. Bueno, yo tengo una opinión personal, muy personal al respecto, y yo creo que eso tiene que ver con una violencia de Estado. Considero... el temor que imprime... Sí. Considero que sí, ¿por qué? Porque de todas maneras cuando nosotros vimos
que salimos y tenemos que enfrentar la posibilidad de morirnos en digamos, en el ejercicio de reclamar legal y legítimamente un derecho que nos asiste y que está consagrado constitucionalmente, internacionalmente. Entonces decimos, bueno, pero ¿cuáles son las alternativas que tenemos si hasta nuestra propia vida corre riesgo? O nos desaparecen, porque hay desaparecimiento forzado, o la vida queda en juego, o eventualmente puedo terminar inclusive hasta lesionado de por vida. Es decir, mi integridad física, emocional, está ahí además de que quede estigmatizado como violento, como terrorista, etcétera, exactamente. etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué creo yo que pasa? El Estado sigue legitimando este tipo de situaciones. Hay un uso excesivo de la fuerza, está clarísimo que hay un abuso excesivo de la fuerza por parte del Estado. Esto es terrorismo de Estado, esto es violencia del Estado, pero es una violencia que se ha ejercido desde hace muchísimos años. Claro. Entonces, al igual que cuando nosotros podemos pasarnos, y me voy a un ejemplo de otro tema, y decimos la violencia simbólica en el tema de género, por ejemplo, que se naturaliza, de igual manera se ha naturalizado en Colombia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido en un estado de excepción permanente, en donde la guerra y la política de seguridad y defensa se ha justificado. Entonces, cualquier persona que eventualmente pueda presentar, por ejemplo, este reclamo, ¿no? La población, los estudiantes y demás, van a terminar cayendo en justamente lo que mencionábamos hace un momento. De alguna manera esto es como el trasfondo ideológico del discurso. Claro. Es decir, aquí cae el discurso, las reclamaciones de las personas. ¿Y esto qué es? Es justamente la construcción de las verdades desde el otro lado, que va a legitimar que el Estado abuse y silencie. Pero hay un detalle que es también importante, no sé si coincidas conmigo, pero digamos, desde Bogotá se veía la violencia por fuera de la ciudad, se veía en el campo, en el enfrentamiento guerrillero, pero cuando ya protestan en Bogotá, en las calles, en las avenidas de Bogotá, se verifica que la violencia del Estado está latente, incluso contra la protesta pacífica y legítima. Entonces, ¿también te parece que efectivamente el haber sentido en carne propia, para decirlo de alguna manera, también les asusta y ahuyenta la posibilidad de agudizar la atención? Yo creo que sí, Orlando, porque volvemos al punto que el Estado, ejerce violencia, sí. Por un lado. Por otro lado, la permite. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de este señor, se me escapa el nombre en este momento, este señor caleño, que en Cali sale a disparar, un ciudadano a disparar, y que ahorita la Fiscalía también dicta un sobreseimiento contra él, o sea, a favor de él en este caso. Que salió a disparar a los manifestantes. A los manifestantes. Es captado en cámaras, es decir, ¿qué más evidencia necesitamos cuando él mismo reconoce que lo hizo además? Porque no solamente es un montaje, porque podríamos pensar que era un montaje, no, pero él reconoce. Entonces tenemos, por un lado, el cometimiento de la violencia directa por parte del Estado. Segundo, él permite que se cometa la violencia, y en este caso permite que se haga a través de distintos actores, desde distintos actores, que puede ser un ciudadano, como en este caso, un mismo miembro de la sociedad civil, o eventualmente las otras organizaciones. Claro. Entonces, el Estado o mata o permite que se mate, permite que nos matemos. Y cuando nosotros vamos, porque es así de grave y es difícil ponerlo en esos términos, pero es real, nos vamos al sistema judicial, vamos a ver que la mayoría de casos, o muchos de ellos, terminan de alguna manera con impunidad, o ni siquiera terminan las investigaciones. Entonces creo que no hay una sensación ni siquiera de que la justicia ha operado en todo el proceso. Cada uno tiene obviamente presunción de inocencia, pero tiene que agotarse un proceso en instancia judicial. Entonces yo creo que ante una situación de estas, y lo digo también como ciudadana, hay un cansancio, hay un agotamiento, porque sabemos que ni siquiera termina siendo no un mecanismo cuando no encontramos la salida y la respuesta. Pero la salida no estará, por ejemplo, en la expectativa que tiene la población sobre las elecciones y en el relato político que se ha ido construyendo también alrededor de las elecciones. Es decir, no vamos a pelear más, no nos vamos a exponer más, no vamos a arriesgar más, porque en el proceso electoral es donde podemos resolver el problema. Mira, yo diría que a título personal, como ciudadana colombiana, cuando nosotros conversamos decimos, ¿y qué nos queda? Las elecciones. Es decir, no existe otro mecanismo, que a la final termina siendo un legítimo ejercicio democrático, pero también esto va sumado a otra situación. O sea, tenemos en este momento 5 años ya firma de acuerdos de paz, y tenemos una situación puntual. Se ha, a través de la Corte Constitucional, por ejemplo, por la situación de pandemia,
nos avala que, por ejemplo, la Comisión de la Verdad extienda su mandato 8 meses más, porque debía acabar ahorita en noviembre. Sí, es verdad. Igualmente sucede con, o sea, las funciones de la Justicia Especial para la Paz, que tiene que terminar. Es decir, tenemos una situación concomitante aquí. Tenemos que se tiene que terminar y al mismo tiempo renacerá otra etapa, por ejemplo, cuando se presente el informe de la Comisión de la Verdad al Estado y al mundo. Claro, claro. Porque esto va a generar un tema desde un debate ético hasta, por supuesto, aunque no debe tener una conexión netamente judicial, pero va a tener que mover todo el sistema de la Justicia Especial para la Paz, inclusive en el ámbito internacional, por un lado. Y por el otro lado tenemos el escenario elecciones. Entonces, si nosotros no hacemos fuerza y no tomamos este periodo, igualmente, este punto, este hito, como una posibilidad de cambiar de tal manera que todo aquello que no se hizo en estos últimos años medianamente pueda como retomarse, yo creo que ahí sí perderemos históricamente una oportunidad que se nos brinda. Y creo que también hay un tema de hartazgo y de miedo. Es que en Colombia la vida está subestimada. Pero también hay otro tema que es muy importante para ir cerrando con esto, Ivonne. El proceso electoral está marcado dentro de unos marcos, dentro de unos límites, dentro de un modelo del cual no se pueden salir ni siquiera los candidatos, y la posibilidad de resolver de fondo y en la práctica concreta, institucionalmente, legalmente, políticamente, parecería, a vista de lo que incluso algunos filósofos y sociólogos dicen, es un desahogo que después volverá a agudizar el ahogo que tiene el colombiano. ¿Se puede entender así las elecciones de este momento, sabiendo que todavía falta un tiempo para ello? Claro. ¿No? Bueno, es que yo creería también insisto, son posiciones muy, muy personales, pero yo creo que nosotros no vamos a tener la suerte de ver y vivenciar a un Colombia restablecido en lo que hace una generación, es decir, hace 100 años ha dado lugar a la situación que tenemos actualmente. Pero, por ejemplo, comparando con Chile, la Asamblea Constitucional, que en la práctica debe ser una Asamblea Constituyente, rebasa, dice ya, hasta aquí el modelo terminó. En Colombia ese modelo se sostiene desde la Constituyente del 91, que no ha resuelto los problemas de fondo. Sin embargo, yo creo que la reforma constitucional, en el caso colombiano, de ninguna manera es la solución. ¿Por qué? Bien. El caso chileno, la Constitución fue redactada en un periodo de dictadura, ¿no? Entonces está clarísimo que la situación del 91, de hecho la Constitución del 91, muy parecida a la Constitución, por ejemplo, ecuatoriana, responde a este neoconstitucionalismo, a una visión absolutamente progresista, y es una de las constituciones ejemplo que tenemos nosotros como modelo. Inclusive tiene consagrado el derecho a la paz y la obligación estatal hacia la paz. Y sobre esos ejes se construye se edifica todo el sistema constitucional colombiano. Exactamente. Entonces, creería yo que constitucionalmente llamar a reformas no sería lo más eficaz, porque la Constitución ya de por sí nos da las alternativas. Además, tenemos un acuerdo de paz que de una manera muy técnica establece algunos lineamientos que dan aplicación a la Constitución. Entonces, lo que nosotros necesitamos es política pública. O sea, política pública, pero realmente anclada a un tema de paz y, por otro lado, una estrategia de seguridad y defensa que distinga. Es muy difícil en Colombia, pero tiene la obligación de hacerlo, de distinguir de dónde viene la violencia. ¿Y eso es posible? ¿Estará en manos de un Gustavo Petro, por ejemplo? ¿Le alcanza con lo que tiene ahora para llegar a eso? ¿O por el contrario, en el poder va a vivir lo que pasa en otros países? Es decir, que el modelo le ajusta, le estrecha, le impide concretar eso que estamos hablando. Bueno, yo creería que no, o sea, va a tener una limitación enorme, porque va a tener una limitación del tema legislativo, o sea, del sistema legislativo. Veamos cómo se conforma y se recompone también, ¿no? Porque podemos entrar en este tema político, que es muy lamentable, porque creo que en Colombia, ya lo han dicho muchos analistas, nosotros tenemos que, en lo posible, deberíamos superar un tema ideológico, porque es que la situación social es muy grave. Y nosotros tenemos, está clarísimo, tenemos violencia endémica. O sea, ¿qué más necesitamos para nosotros reconocer que nosotros tenemos la obligación de reconstruir todo un proceso de tejido social que se sustenta en la subcultura del narcotráfico, en la subcultura de la violencia y en la subcultura
de la estigmatización de la disidencia y de la diferencia, construido sobre unos valores, voy a decir hasta una cosa que puede sonar medio extraña, pero inclusive en valores absolutamente religiosos y católicos de ultraderecha anclados en una situación. Entonces tenemos una constitución, por ejemplo, que permite situaciones tan amplias como el reconocimiento de la diversidad, la posibilidad, por ejemplo, de la eutanasia, del aborto, pero tenemos en la práctica una situación absolutamente restrictiva de derechos. Pero además conservadora, porque por ejemplo, conservadora. Porque ahora hablar de socialismo, de comunismo, parecería un estigma y una mala palabra que nadie acepta. Entonces no podemos transitar, tenemos que deconstruirnos en muchos aspectos. Un gobierno no va a ser capaz de hacerlo, pero sí necesitamos pautas, ¿no?, de trabajo, y que también la población se vea como, creería yo, también representada y que pueda apoyar un proceso de reforma que se plantee, pero yo creo que se debe plantear, Orlando, no desde lo político. Porque desde lo político nos vamos a seguir aniquilando, inclusive matando. ¿Sino desde dónde? Sí, sino desde un contexto netamente social. Ya. O sea, me refiero, y con más esto presencia de la sociedad civil, más participación ciudadana. Exactamente, dentro de un valor que la Constitución lo permite, que el modelo democrático de país lo permite, que es un Estado constitucional de derecho. Es decir, estructura jurídica y constitucional existe para que se replantee esto. Insisto, no netamente desde lo político, desde lo ideológico, en el sentido de que si nosotros planteamos, por ejemplo, modelos alternativos de desarrollo, pero con relación o en respuesta a una necesidad social, que es causante de pobreza, de desigualdad y de violencia, entonces sí podemos ver otros escenarios distintos, no netamente desde plantearlo desde lo izquierda-derecha solamente, porque ¿qué pasa? Esto nos devuelve a la sociedad a la misma idea preconcebida que tenemos de que la derecha o la izquierda es negativa, nos va a llevar a tal o cual situación, y por eso se deslegitima entonces una política pública que tiene que ir en pro del desarrollo, pero de la sociedad en todo su esplendor, digamos, en todos sus ámbitos. Muy importante lo que acabas de mencionar. Me parece que por ahí debíamos haber empezado la entrevista, pero está muy bien, gracias. Gracias a Ivonne Telles a propósito de lo que vive Colombia en este momento, que como en otros países tiene todavía la esperanza de resolver los problemas en paz, que es lo que queremos para todos los países de nuestra región, para los países de la Pachamama, las naciones de la Pachamama. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.